Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra sesión de geometría descriptiva. El tema de hoy es muy apasionante y muy interesante. Hoy vamos a estar trabajando con un volumen que va a estar generando sombra sobre el piso y después va a haber una depresión en el piso y la idea es que esta sombra caiga sobre este elemento, sobre esta hendidura en el piso. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí la gran importancia es tener, acuérdense siempre, la transparencia de las figuras para conocer el comportamiento de las sombras. Vamos entonces a iniciar el ejercicio haciendo el dibujo de nuestro planteamiento del ejercicio. Iniciamos. Aquí ya podemos observar nuestro planteamiento del ejercicio. Vean que es interesante y muy importante que todos los elementos que dibujemos tenemos que hacer la transparencia. Acuérdense que la transparencia nos va a permitir conocer los puntos posteriores y saber cómo se van a ir comportando todos los elementos de sombra que vamos a tener en este ejercicio. Entonces, ahora sí, me voy a apoyar con un lápiz para poder ir marcando todos los elementos que vamos a estar trabajando en cuanto a fuente de luz y rayo en piso. Vamos ahora a colocar nuestra fuente de luz. Recuerden que el ejercicio lo que busca en este momento es que la fuente de luz la tengamos a este costado para que de aquí salgan los rayos que van a impactar al objeto. El objeto genere una luz o una sombra sobre el piso y después caiga a este elemento que es una hendidura. Imaginémonos que es a lo mejor una alberca que está pegada a un elemento vertical que podría ser un elemento decorativo. Entonces la sombra cae al piso y después cae sobre esta hendidura en el piso. Vamos a ver cómo se da este comportamiento. Entonces ubicamos nuestra fuente de luz. Acuérdense, como siempre hemos estado trabajando, todas las proyecciones que hemos estado haciendo en estos ejercicios son proyecciones axonométricas, por lo tanto estamos hablando de elementos que se comportan de manera paralela. Acá vamos a tener nuestra fuente de luz. Los rayos que saldrían de la fuente de luz son paralelos y ahora vamos a hacer el trazo con un lápiz para apoyarnos y tener toda la secuencia del ejercicio y después estaremos marcando ya los que son definitivos para que podamos darle la expresión que requiere nuestro trabajo. Vamos a iniciar entonces. Recordemos, vamos a empezar con este primer volumen, este prisma, y recordemos darle a todos los vértices una numeración que nos ayude a poder trabajar cada punto. Voy a empezar aquí en la parte posterior poniendo el número 1, aquí vértice 2, vértice 3 y vértice 4. Acuérdense del procedimiento que habíamos visto, es fuente de luz que pasa por 1, nos va a arrojar la fuente de luz 1 al piso, rayo en piso, en este caso 90 grados, hasta buscar el punto de intersección y allí estaría la sombra del punto que estamos trabajando. Vamos a iniciar entonces, me voy a apoyar acá y empezamos. Fuente de luz que pasa por el vértice 1, acá lo tenemos, 1 al piso, 90 grados, y acá tenemos entonces el punto de sombra 1. Vamos ahora con el punto vértice 2, fuente de luz que pasa por 2, acá va bajando la fuente de luz que pasa por 2, y vean qué va a pasar acá, 2 al piso, acá tenemos rayo en piso, topa, ¿no? Si esto estuviera parejo, ¿cuál sería el resultado? Este tendría que continuar y entonces tendríamos aquí en este vértice la sombra de 2. Pero acuérdense que hay una depresión en el piso. Entonces, ¿qué va a suceder? Este rayo en piso viene, topa con el vértice, topa con la arista y baja perpendicularmente y continúa de manera horizontal hasta buscar la intersección con la fuente de luz. Y aquí vamos a obtener la sombra del punto 2. Esta parte es bien interesante y hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajarla. Vamos ahora
con el vértice 3 y vamos a pasar fuente de luz que pasa por 3. Recuérdense que todas estas fuentes de luz tienen que trabajarse o tienen que trazarse de manera paralela. 3 al piso, rayo en piso, 90 grados, viene, topa, sucede un poco lo mismo que pasó en el vértice 2. ¿Qué hacemos ahora? Topa, baja perpendicularmente, topa con la nueva arista de la parte inferior de esta alberca, vamos a llamarle así, y nos vamos 90 grados y encontramos la intersección y acá tendríamos la sombra del punto 3. Vértice 4, podemos ya estar vislumbrando, ya nos hemos estado un poco adiestrando en los ejercicios y podemos ver que el vértice 4 nos va a quedar una sombra interna. Acuérdense que sombra interna no la vamos a trabajar en este momento, vamos a hacer el trazo nada más para que tengamos el ejercicio completo como lo hemos estado tratando de hacer en todos los ejercicios que hemos estado desarrollando. 4 al piso, 90 grados y acá vamos a tener o tendríamos acá la sombra del punto 4. Como queda interno esta figura, decimos que esta sombra, para nuestro caso en particular, no le vamos a hacer caso, la vamos a considerar una sombra cero. Muy bien, entonces ahora vamos a unir los vértices. Esta es la parte importante del ejercicio, pongan mucha atención. Acá me dice que 1 y 2 es una recta, por lo tanto voy a aplicar el principio de paralelismo, ¿se acuerdan? Entonces vamos a agarrar una regletita, pueden ustedes cualquier regletita que tengan por allá y vamos a ver, tenemos que esta es una recta, por lo tanto vamos a buscar sombra de 1 y vamos a trazar una paralela que pase por ese punto 1. Acá lo vemos, trayendo una paralela que va de 1 a 2, voy a tener acá sombra de 1 y trazo, acá lo vemos, y va a llegar a esta arista. Acá voy a dejar el trazo y voy a ir ahora al vértice 2, sombra de 2, y vuelvo a hacer el proceso de paralelismo. Voy a trazar una paralela que pasa 1, 2 y la voy a pasar ahora que pase por el punto de sombra 2 y voy a hacer lo mismo, voy a hacer el efecto de paralelismo y voy a trazar una paralela. Acá la tenemos. La trazo hasta llegar a la arista inferior de esta alberca. Entonces acá ya tenemos la dirección que está teniendo esta sombra y acá tenemos la dirección de esta. Por lo tanto, si quisiéramos nosotros unir 1, 2 en términos de la sombra, ¿qué tendríamos que hacer? Unir este punto con este punto y acá tendríamos toda la secuencia que este elemento nos estaría dando de sombra. Ahora bien, después tenemos de 2 a 3, ¿qué vamos a hacer? Ya la tenemos aquí, está en el piso, en el fondo de esta alberca y vamos a unir sombra de 2 con sombra de 3, acá lo tenemos, ¿no? Es esta recta, ya está acá, y después de sombra 3, que ya lo tenemos que hacer, se va a ir a sombra 0, que es la perpendicular de 3, y acá ya la tenemos marcada, regresamos al punto 3 de base, por lo tanto la sombra de este elemento vertical ya la tenemos. Sin embargo, ahora hay que poner mucha atención porque al tener la alberca genera otro cuerpo y ese cuerpo está hacia abajo y también va a generar sombra. Entonces lo importante es ahorita analizar cómo se está comportando la sombra de este elemento. ¿Cómo vamos a hacer ahorita? Recordemos que estos puntos, acá los tenemos marcados, los vértices que generan esta alberca, les vamos a poner ahora letras para diferenciarlos y vamos a ponerles acá A, B, C y D. Y vamos a empezar con el mismo efecto de paralelismo, no lo podemos cambiar. Vamos a trabajar estos vértices. Y ahora vámonos con el punto, el vértice A. Trayendo las paralelas, vértice A, viene por acá, fuente de luz que pasa por A al piso, 90 grados y tenemos sombra de A. Nos vamos ahora al punto B, fuente de luz que pasa por B al piso, 90 grados, sombra de B, fuente de luz en paralelo siempre que pasa por C al piso, 90 grados, sombra
de C. Y por último tenemos el punto D, fuente de luz que pasa por D al piso 90 grados y tenemos sombra del punto D. Y ahora vamos a unirlas. Fíjense acá qué interesante va a ser. Acá podemos ver, vamos a ayudarnos con la regletita, D y C. Si yo pongo acá la unión DC, podemos marcarla y vemos que DC no la vamos a ver, nos las está tapando el muro por la altura que tiene esta alberca, o sea que va a ser una sombra cero, no va a ser considerada en este ejercicio. Después aquí también vamos a unir CB, acá está, si ustedes hacen con una regletita se apoyan, marcamos y podemos ver que esta sombra también no nos queda, no nos genera sombra porque la luz está impactando al interior, ¿no? Esta cara de este plano CD, por lo tanto no tiene una influencia en nuestro ejercicio. Pero ahora sí, miren qué va a pasar acá. Acá nosotros si hacemos esto, ¿no? Ahora la unión de AB, vamos a marcar acá, nos ayudamos y podemos ver que AB nos está quedando fuera del elemento, ¿no? No está generando sombra al interior del objeto, por lo tanto es una sombra que vamos a despreciar, una sombra cero. Y por último tenemos la unión de D con A. Si nosotros agarramos la sombra de D con la sombra de A y trazamos, ¿no? Acá sí vamos a poder ver cómo nos arroja una sombra, ¿no? En el fondo de la alberca pegado al plano de A. Pero cuando esta sombra viene, vean que pasa por acá, topa con esta arista que es el inferior, la arista lateral, el plano AD, ¿no? Lateral a la alberca y ya no puede atravesar el muro. Entonces, ¿qué hace? Ya lo habíamos visto en ejercicios pasados. Podemos repasar los ejercicios para poder retomar este que es un poco más complejo. Y entonces de aquí va a ir a sombra origen, o sea, a el vértice A. Y con esto ya tenemos la sombra que genera la alberca. En este momento ahora voy a matizar, o sea, le voy a dar calidad a nuestra expresión de dibujo para que después podamos aplicar las sombras. Simplemente lo que voy a hacer va a ser remarcar con un marcador, darle fuerza a nuestro ejercicio para poder definir, ¿no? Todas las líneas que van a conformar el efecto de la luz, la sombra y la penumbra. Entonces, vean qué voy a estar haciendo. Simplemente voy a darle secuencia a lo que ya hemos trazado. Y se dan cuenta, no he trazado las sombras de unión entre estos elementos, que sí son sombra 1 a sombra 2. Acá miren, no he trazado esta, ni he trazado de 3 a su base 0. Una parte que está sobre lo que cae en el piso, sí, y la segunda que cae sobre la plataforma, pero la unión no. ¿Por qué? Porque acuérdense que este plano no tiene impacto de luz. Entonces, ¿qué tiene? Penumbra. Por lo tanto, no la voy a marcar en este momento. Vamos a marcar por lo último lo que va a generar la sombra del plano DA o AD sobre el fondo de esta alberca. Muy bien, ahora sí, vamos a apoyarnos con unos marcadores para poder darles ahora sí la expresión. Acuérdense que es muy importante la expresión que nosotros le demos a nuestro dibujo para que obtenga esa calidad y el objeto defina su expresión formal con mucha claridad, que eso es lo que realmente nos interesa en el proceso de sombras. Vamos a hacer ahora el empastado del área de sombras. Aquí ya tenemos toda lo que es la sombra arrojada y ahora nada más nos queda pendiente el aspecto o el concepto de la penumbra. ¿Qué elementos van a tener penumbra? Aquellos que no son impactados directamente por la luz, que en este caso tendríamos el plano 2, 3, todo este plano, el plano 1, 2, pero no lo vemos, por lo tanto solo el plano 2, 3 tendrá penumbra y el plano A, B que tendrá penumbra también. Vamos a trabajarlos para que podamos definir ya nuestra figura. Y aquí ya tenemos completo nuestro ejercicio. Con esto ya tenemos los 3 elementos básicos: elementos de luz, elementos de penumbra y elementos de sombra.
Agradecemos como siempre su atención a este tipo de ejercicios. Estamos pendientes de sus comentarios. Cualquier duda que ustedes tengan, escríbanos. Con muchísimo gusto estamos allá para servirles. Nos queda un ejercicio para terminar este tema de sombras. Un ejercicio que es un voladizo que va a generar sombra sobre el elemento que va a haber por debajo de él. Entonces estemos pendientes de ese siguiente ejercicio. Con eso estaremos concluyendo este tema apasionante, como les dije al inicio, de sombras, que trae muchos ejemplos. Muchísimas gracias. Recuerden, cuídense mucho. Estamos pendientes próximamente. Que tengan un bonito día.